Entonces Cornelio dijo, está hablando de una experiencia. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Cómo estaba? Ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas o ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, el cual está en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando él venga, él te hablará, así que luego envía por ti y tú has hecho bien. Bueno, ya en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, me adelanté a la lectura, en presencia de Dios para oír lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 44 y 45 del mismo capítulo. Dice, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Puede sentarse, por favor, hermano. Yo le voy a invitar para que después usted lea el capítulo 10 completito, porque es muy, muy, muy interesante. Hay momentos en la vida y en la historia donde Dios cambia esquemas y conmueve nuestra fe. Lo que pudiéramos haber pensado acerca del Señor, mis ideas o tradiciones o experiencias vividas, no me alcanzan para entender todo lo que Dios puede hacer. Este capítulo en particular es uno de esos momentos especiales en la historia de la iglesia. Quisiera decir que hasta ese momento el Evangelio había estado avanzando con poder. Desde el día del Pentecostés, cuando descendió en lenguas de fuego en el aposento alto. Pero Dios había estado obrando milagros, salvaciones y sanidades. Pero había un problema. Existía una barrera invisible, la mentalidad limitada de los discípulos, aunque el Señor ya había ordenado y había dicho que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. En la práctica, los discípulos o los creyentes que mayormente radicaban en Jerusalén y en sus alrededores, seguían pensando en términos en nosotros y ellos. Es como decir, nosotros somos los elegidos, ellos no. Se refiere a los gentiles. Es interesante, nosotros somos los hijos de la promesa, los judíos, los hijos de Abraham. Ellos son idólatras, ellos están lejanos, ellos no se lo merecen. Pero sucede algo poderoso. Dios comienza a orquestar un encuentro divino. Y es aquí donde aparece Cornelio. Y los que no conocen la historia, Cornelio es un centurión romano, un hombre de rango dentro del ejército de Roma, un hombre posicionado, un hombre reconocido. Yo no sé si se ha fijado el porte, cómo presentan a los soldados romanos de aquel tiempo, un hombre de autoridad. Pero había algo, en apariencia era fuerte, pero en el interior era un hombre temeroso de Dios. No era judío, ni descendencia de judío, no era prosélito, significa que no simpatizaba con la causa o desconocía algo acerca del judaísmo. Pero es un hombre que temía a Dios y estaba orando en su casa.
Dice el relato bíblico, el capítulo 10, versículos 5 y 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, no sé si me pueden poner la cita, Hechos capítulo 10, versículo 5 y 6. Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y esto es muy interesante. Cornelio es conocido, por su nombre en el cielo. Él mirándole fijamente y atemorizado, supo de quién se trataba y dice, ¿qué es, Señor? Como diciendo, ¿de qué se trata? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y luego más adelante, eso estaba en el 4:5 y el 6 dice, envía pues ahora hombres a Jope. Él vivía en Cesarea, donde estaba el destacamento militar. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Es muy interesante que cuando tú vas a Jerusalén, el guía turístico, cuando vas por esa ribera o por ese lugar, te dicen, esa casa es la que se cree que vivía Simón Curtidor. Y por cierto que es un árabe el dueño de esa casa. Y está hasta un tanto fastidiado porque muchos quieren estar en el lugar donde Pedro había tenido una visión. Pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Cuando hablamos de Cornelio, él tenía un corazón sincero. Se puede decir que era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre recto, era un hombre íntegro. Dice la escritura en Proverbios capítulo 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará. En otras palabras, la integridad nos lleva hacia caminos de bendición, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos mismos. Cuando yo reflexionaba en el pasaje, llegué a la conclusión que el Espíritu Santo es quien provoca un anhelo y una hambre de Dios. Esa es la primera diapositiva. Cuando hablamos de un avivamiento hoy, inmediato pensamos en el fuego, en poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Pero un despertar espiritual o un avivamiento comienza en los corazones sinceros y sensibles. Dios está trabajando en el interior. No empezó en multitudes. Empezó con un hombre llamado Cornelio, de nacionalidad romano. Tenía un corazón recto delante de Dios. No estoy diciendo perfecto, sino que era un hombre temeroso de Dios. Se puede definir como una persona que sin máscaras, que no pretende ser lo que no es, que no dice que es cristiano y no lo es. No estaba orando para impresionar a nadie, simple y sencillamente descubrió que orar es hablar con Dios y que cuando oramos Dios se hace presente. Un hombre recto o sincero no finge santidad, sino que reconoce su necesidad. Y solo hay un deseo, conocer más a su Señor. La Biblia dice que él oraba ciertamente, nadie lo veía, no estaba actuando, no fingía ser espiritual. Podemos decir entonces que cuando el Señor le da una indicación, se hace presente, se manifiesta a él y le da una instrucción, que manda a traer o busca a Simón Pedro, que está en Jope, una ciudad a 60 kilómetros, para que él te dé palabras de vida. Y se me hace muy interesante, no fue el ángel que le predica. Yo sé que los ángeles son emisarios, mensajeros de Dios,
Pero la tarea de la predicación fue dada a los hombres y en lo particular a los que hemos creído. Él dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura y que el que creyere, oye, y fuere bautizado será salvo. Es interesante cuando yo pensaba en Cornelio, es un hombre que está cercano al Señor. En otras palabras, es importante también entender el tiempo donde se está desarrollando este acontecimiento. En ese momento, en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Para los judíos, ellos eran sus enemigos que los oprimían, que les cobraban impuestos y los oprimían constantemente. En cuanto a la iglesia o en cuanto a los creyentes, estaban persiguiendo. Son los romanos que dictaron sentencia de muerte sobre Cristo. Son los romanos que se llevaban a cientos de cristianos a Roma como esclavos. Y son los que ese famoso Coliseo fue edificado a precio de sangre con, entre ellos muchos creyentes. Son los cristianos, que fueron perseguidos y azotados duramente y esparcidos. Desde el capítulo 8, versículo 1, habla de ese tipo de persecución. Es interesante todo esto. Podemos pensar que el evangelio no había trascendido hacia los romanos. Se había quedado simple y sencillamente entre la comunidad judío y también entre los samaritanos, que son primos, de los judíos. Pero no había trascendido. El mensaje o el pensamiento de Dios es que todos sean salvos. Hay tres posibles causas por las cuales los creyentes, los discípulos de aquel entonces se detenían de predicar el evangelio más allá y principalmente a los romanos. Número uno, por los prejuicios que pudieran haber tenido. Ellos son malos, ellos son opresores. Segundo, puede ser por temor, ellos nos persiguen. O tercero, por paradigmas, o en el sentido paradigmas mentales. En otras maneras, muchas veces, muchos de los que estamos aquí podemos tener ciertos paradigmas mentales, pensamientos, formas de pensar que no nos permiten alcanzar el propósito de Dios. Se lo repito, ¿verdad? Prejuicios, temores y paradigmas. Cualquiera de estas cosas, oye, si están en nuestro corazón, nos impedirán compartir el evangelio a otras personas. Es interesante en la manera de que Dios obra y cómo orquesta todo, cómo trata separadamente a Cornelio a través de una visión, pero cómo en ese mismo tiempo y en esos mismos días o en esos días también está tratando con Pedro. Pedro era uno de los discípulos pilares de la iglesia primitiva. Es interesante porque tuvieron que pasar más de 9 años para que el evangelio llegase a los romanos. Vuelvo al punto, por temores, por paradigmas o por prejuicios, simple y sencillamente. Es interesante pensar que en ocasiones la iglesia puede estar influenciada por estas cosas y no avanzar y cumplir el propósito de Dios. El Señor vino a buscar y a salvar a todos y dio su vida por todos. Por ricos, por pobres, por intelectuales e ignorantes, por indígenas, por mestizos, por blancos, por negros. Él fue a la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él no hace acepción de personas, por cholos y por vaqueros, para que mejor me entienda. Y los vaqueros cholos también, porque también los hay.
Me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? La última vez que fui a la Sierra Tarahumara andaba un rarámuri cholo. Yo dije, ah, caray, esta mezcla no la conocía. Se veía singular, ¿no? Se veía así como, pero rarámuri. Y andaba ya no con grabador, andaba con un iPhone número 9, el que no trae usted. Y yo le decía, oye, si aquí no hay señal, dijo, pero hay música. En otras palabras, traía su música y toda la cosa. Pero dejamos ahí el punto. No estoy señalando, simplemente mencionando cómo el Señor, y lo interesante de ese personaje que estoy mencionando, eran 1, 2 o 3. En la fiesta tarahumara llegaban y se acercaban allí a escuchar el mensaje, no sé de dónde venían. Yo pregunté un poquito por ellos, dije, es que ellos se van a la ciudad a trabajar, dijo, es por eso es que regresaron así. Dije, seguramente se fueron a la Lindavista. Ya, si no lo entendió, no lo entendió. No, hermano, Dios ha sido bueno. Dije que Dios ha sido bueno. Él no hace distinción. Es interesante. Es el Espíritu Santo quien rompe paradigmas mentales. O cambias o te cambian. Es el caso de Pedro. Pedro estaba orando. Oye, y sintió que debería entonces de tener ese ayuno que tenía. No se dice cuánto tiempo tenía, pero a la hora sexta sube a la azotea y ahí tiene una visión muy singular. Dice textualmente, Hechos 10, versículo 11 al 14, y vio el cielo abierto. Pedro había tenido visiones y había sido testigo del poder de Dios, y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, llaves del cielo. Y le dijo, y vino una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es muy interesante lo que está sucediendo. Fíjese que dentro de los mandamientos o las leyes que recibieron, de los 613 mandamientos que recibió el pueblo de Dios, oye, es que le prohibía comer ciertas clases de carnes, entre ellas la de puerco, hermanos. El mexicano sabe qué decimos: todo lo que camina y vuela, a la cazuela. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Me refiero con una salud mala. Oiga, es interesante que ellos, muchas de las cosas que están en nuestra dieta les estaban prohibido. Y aunque Pedro era pescador, conocía acerca de esos mandamientos, y de pronto se siente perturbado que del cielo descienda un manto, un lienzo con toda clase de animales impuros, y le está diciendo: tienes hambre, pues mata y come. Y Pedro protesta, en otras palabras: yo nunca he comido nada de eso. Dios estaba obrando en Cornelio, pero también en Pedro en diferente manera. Dije que el avivamiento siempre rompe paradigmas mentales. Es interesante cómo Dios cambia y transforma. Entre Cesarea y Jope, ambas ciudades, son 60 kilómetros. La distancia que separaba a Pedro, oye, que estaba en casa de Simón Curtidor, y Cornelio, que estaba en su casa. Por cierto que ahí había un regimiento por muchos años, pero había otra distancia que no era geográfica, que los separaban. Vamos, era la distancia que podemos nosotros emocionalmente o mentalmente, vamos, establecer con alguien o con algo. En algún momento dado
casi la mayoría hemos puesto distancias emocionales, porque creemos que no nos conviene, pero ahí me detengo un poco, porque creemos que es peligroso, porque creemos que nos pueden hacer daño. Pedro está en casa de Simón, y un detalle muy interesante. Aunque decía que no comía nada de cosas inmundas, está en una casa que en cierta manera era un curtidor. Oye, donde se preparaban pieles o se curtían pieles, para que mejor me entienda. Y desde el punto de vista de la ley judaica tampoco era aprobada esa casa. Es interesante que mientras está él tratando de asimilar eso, Dios le hace saber que ese lienzo desciende por 3 ocasiones, y Pedro está perplejo preguntándose qué significa todo aquello. Y es entonces que el Espíritu Santo habla al corazón de Pedro. ¿Sabes? Vienen 3 personas a buscarte y los vas a acompañar, en otras palabras. Podemos decir que no todo encuentro con Dios es cómodo, porque en ocasiones nos lleva a un punto de reflexión. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que también confronta malas actitudes. Y ahorita voy a hablar un poquito, pero solo quiero mencionar eso. Malas actitudes. El Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y de juicio. Y que cuando decimos malas palabras o tenemos malos pensamientos, Él nos dice: no lo hagas. Cuando intentamos como creyentes hacer cosas indebidas, transar, como se dice, nos dice es incorrecto. O cuando decimos mentiras blancas, negras o de colores, nos dice: no me agrada lo que estás diciendo. O como estás tratando a tu familia. El problema es que en ocasiones ya no sentimos la convicción de parte de Dios que nos dice: detente y no lo hagas. O como estamos tratando a nuestros hermanos menores, o como estamos tratando a nuestros padres. Dios confronta pensamientos arraigados. Ese lienzo que desciende lleno de animales impuros va más allá de una dieta, sino de un trato. Era para mostrarle su limitante en la fe, y que era necesario cambiar su forma de pensar, porque el cielo le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames impuro. Pedro tenía que superar sus conflictos culturales antes de ir a otras naciones a predicar el evangelio. Fíjese que es muy interesante. El problema de Pedro es que él tenía una historia de fe con Dios. Había visto milagros extraordinarios, había predicado a miles de personas, pero todavía tenía viejas estructuras. ¿Sabe qué? El problema hay veces está acá en la cabeza, en el coco. Sus problemas eran mentales. Su forma de actuar, de pensar, no habían sido superados. Necesitaba renovar su forma de pensar. No solo estoy hablando de aspectos religiosos, sino también de aspectos conductuales. Porque en ocasiones podemos ser cristianos, pero cristianos machistas. Podemos ser cristianos, pero cristianos pesimistas, que vemos todo en negro. Pueden ser cristianas, pero son muy feministas. Podemos ser cristianos y ser personas individualistas. Y pudiéramos hacer una lista de 15 cosas en ocasiones que están ahí presentes, oprimiendo como estructuras mentales que no nos permiten hacer la obra de Dios.
y avanzar en el camino de Dios. Hay gente que ama a Dios, pero sigue pensando de la misma manera, muy limitada como antes, que aún han tenido experiencias profundas con Dios, pero no han transformado su forma de pensar. Estoy diciendo conforme a la palabra. No ha habido cambios significativos. Lo único significativo es que ahora tienes una Biblia y que vienes de vez en cuando los domingos a la iglesia. Eso es lo diferente, pero el carácter es el mismo. Te irritas por las mismas cosas, explotas por las mismas cosas. Eres una persona llena de sentimientos más que de espiritualidad, y no estoy en contra, porque todos sentimos y podemos sentirnos ofendidos, pero nuestra espiritualidad nos ayuda a superar todas esas deficiencias emocionales. El Espíritu Santo no solo nos llena, sino nos transforma en todos los aspectos. Ese día Pedro aprendió, oye, que no podemos rechazar lo que Dios está haciendo y que es necesario cambiar nuestra forma de pensar, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, un versículo poderoso que contiene la verdad del evangelio completo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora es claro, Dios es más claro que mi teología limitada. Dios está por encima de mi forma de pensar y de mi cultura. Aquí se estaba rompiendo un paradigma muy profundo del judaísmo, la separación de pueblos. Somos el pueblo de Dios, ellos son gentiles. La exclusividad espiritual, o la idea de que pertenezco a algún grupo particular o elegido por Dios. Pedro entiende ahora que Dios no es exclusivo, sino es inclusivo por medio de su gracia. Y por eso en esta mañana habemos diferentes personas de diferentes contextos. Vamos, diría un cholo de diferente barrio. Nos alcanzó de diferentes circunstancias. Vamos, pero tenemos una misma salvación y una misma sangre que ha sido derramada por nosotros. Sea su nombre glorificado. Es maravilloso pensar esto, que no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha hecho miembros de la familia de Dios por adopción. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Oye, y usted es mi hermano en la fe, sea su nombre glorificado, y usted es parte de la iglesia de Dios. Pedro entendió, o tardó para entender una verdad, que comprendió que Dios no hace acepción de personas. Es interesante, hermanos, que entonces Pedro toma la decisión de acompañar o hacer caso al llamado que está haciendo Cornelio. Mandó soldados, tres personas están a la puerta de la casa. Vamos, y es muy interesante porque lo que está sucediendo es totalmente sobrenatural. Se le dijo a Cornelio dónde estaba, con quién estaba. Se le dijo: vas en esta dirección, vas a buscar a Simón Curtidor, y ahí está Simón Pedro. Y le dicen que tuvo una visión y que el cielo dice que venga. En otras palabras, que el jefe, que el Señor está diciendo que se haga presente, porque tiene que comunicarnos un mensaje de parte de Dios. Es impresionante entonces que Pedro decide, oye, y acepta ir con ellos a casa de Cornelio.
Por cierto que hay un detalle muy singular que en el capítulo 11 aparece, porque ya había mucha presión al interior dentro del grupo de judíos o discípulos, oye, que estaban batallando estaban tratando de judaizar. ¿Qué significa judaizar? Estaban queriendo que los gentiles abrazaran ciertas prácticas judías. Y es interesante cuando Pedro ve todo esto, el conflicto que puede armarse por ir a una casa de un romano o un gentil. Podría entonces su liderazgo estar en peligro o ser criticado por lo menos. Y cuando tú lees Hechos 11, dice que fueron 6 varones de buen testimonio. Al día siguiente, cuando llega Pedro a casa de Cornelio, oye, un día y medio de camino, dice que lo estaba esperando Cornelio, pero Cornelio no estaba solo. Había invitado a su familia romanos y a sus amigos más romanos. Es interesante que cuando llega Pedro y lo reciben, dice que ellos, porque no conocían ni la O por lo redonda en el sentido espiritual, quisieron reverenciarle, oye, hincarse delante de él, y él dijo: no lo hagan porque soy consiervo de ustedes. Oye, y la introducción de Pedro se me hace muy brusca. Seguía siendo Pedro. Oye, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío ir a la casa de un gentil. En otras palabras, yo estoy aquí, dijo, porque me trajeron. Vamos. Y es entonces que Pedro empieza a proclamar y a predicarles a ellos. Y es un mensaje hermoso lo que empieza a predicar. Un mensaje cristocéntrico. Empieza a hablarles de quién es Dios. Empieza a hablarles, oye, de la vida del Señor, de los milagros, de la crucifixión, de la resurrección. Empezó a contarlo. Yo por eso lo invito para que lo lea. No hay mensaje más fructífero, se puede decir, que cuando predicamos a Cristo y a este crucificado, al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea su nombre glorificado para siempre. Dije: Dios es bueno. Yo quisiera que viera lo que pasa después de esto. Es muy interesante. Cornelio había dicho previamente: estamos aquí ante la presencia de Dios para oír lo que Él ha mandado. Y en el versículo 10, versículo 40, capítulo 10, versículo 44, fíjese lo que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ya me lo puso aquí por favor. Dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. No hubo necesidad de llamado. Vamos. Y los fieles de la circuncisión, voy a invitar al hermano Lara que se vaya acercando. Los otros 6 que venían con Pedro se quedaron impresionados, atónitos. ¿Sabe qué es atónito? Con la boca abierta. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios de la misma manera. Entonces se repitió el escenario de Hechos capítulo 2. Vamos, antes de terminar, o el discurso se detiene por causa de la presencia de Dios. Nosotros sabemos cuando Él está presente, pero también sabemos cuando está ausente. Sentimos la unción del Espíritu Santo mientras cantamos, predicamos o evangelizamos, pero también
podemos sentir el no respaldo de Dios con lo que hacemos en algún momento dado. Y no estoy diciendo que es exclusivo para estas actividades, pero qué bueno sería que la gracia y el Espíritu Santo de Dios, se hiciera presente en medio de nuestras pláticas, cuando estamos testificando, cuando estamos discipulando, cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando. Se imagina que de pronto en este escenario, voy a pedir que apaguen aquí las luces de aquí, que en este escenario de pronto descendiera el Espíritu Santo y todos fueran llenos de su poder y comenzaran a hablar en otras lenguas. Yo me iría muy contento a mi casa y le diría: Señor, te aventaste, estuvo maravilloso, porque eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Sea su nombre glorificado. Quiero decir algo más y con esto voy aterrizando. Es importante. Sabe que en todo esto el Espíritu no pidió permiso, se le dio el lugar. Se le dijo: bienvenido, Espíritu Santo. No sé si me entendió. Porque yo en mi casa le puedo decir bienvenido. Yo en mi vida le puedo decir bienvenido. Yo en mi trabajo le puedo decir bienvenido. Yo con mis palabras le puedo decir bienvenido. Vamos, estoy diciendo que supo que era honrado en ese lugar por gentiles, expaganos, y por un discípulo que estaba luchando con ciertos prejuicios o ciertos temores, pero que no quería faltarle. Y más adelante él escriba, Pedro, en esa experiencia, porque lo mandaron llamar los líderes de la iglesia y le dijeron: ¿por qué andas ahí, Pedro? Dijo: el Espíritu me dijo que fuese, y quién era yo para detener lo que está haciendo. Creemos que el Espíritu Santo se puede mover en medio de la congregación. Creemos que Él puede traer palabra de ciencia. Creemos que puede traer palabra de profecía. Creemos que puede bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Creemos, que Dios es el mismo, sea su nombre glorificado. Y en este día le decimos: bienvenido, Espíritu Santo. Tu iglesia te necesita. Las estadísticas dicen que son menos los que han sido bautizados. ¿Cómo necesitamos que Él se haga presente en nuestras reuniones? Que se detenga la alabanza, porque el Espíritu de Dios cae. Y dije: desciende, inunda, satura el ambiente y comenzamos a adorar a Dios. Vamos en el Espíritu. Dije que Dios es bueno. Estamos viendo una reunión, o más que una reunión. Un momento donde el cielo invade la tierra y rompe los paradigmas religiosos. Yo no sé si usted, que es nuevo, ya tiene algunos años, se recuerda cuando fue edificado el templo, que hizo Salomón, el primer templo. Y cuando hubo la consagración y se presentaron sacrificios, para dedicar ese lugar, la Biblia dice que la chiquina gloria de Dios, una nube descendió sobre aquel lugar. Y los sacerdotes ya no pudieron administrar más sacrificios, porque la gloria de Dios estaba llenando la casa. Por eso el profeta dijo: Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Dije: alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Es interesante. Muchas veces, hermanos, estoy diciendo que el Espíritu Santo no está sujeto a estructuras humanas, va más allá. Es interesante que toda visitación divina siempre demandará una sumisión al Espíritu Santo. Hechos 2, la primera vez que desciende sobre judíos
y que se cumple. Y cuando llega el día del Pentecostés, les dijo que esperasen en Jerusalén por 10 días. Oye, que estuvieran ahí, no sabían ellos, pero pasaron 10 días, Hechos 2. Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente apareció como un viento recio, llenando la casa en el cual estaban ahí. Y fueron todos, diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tienen hambre de Él. Yo no sé cuántos tienen anhelo de Él. Oye, llenó esa casa. Oye, se puede decir que la historia se repetía, lo que sucedió en el antiguo templo, en la consagración de ese primer templo, en la consagración de Hechos 2, la consagración de la iglesia cristiana. Es ahí donde nace, es donde arranca, si se puede decir, es donde están nuestras raíces. Oye, pero hoy lo vemos nuevamente en Hechos capítulo 10, Dios descendiendo, dije Dios descendiendo y llenando a judíos orgullosos, sea su nombre glorificado, trayendo convicción. Pero todo esto, hay algo que es interesante: toda visitación divina demanda una sumisión al Espíritu Santo. Lo hubo en Hechos 2 y también lo hubo en Hechos 10. Oye, a Pedro se le dijo: ve a la casa de Cornelio y predícales el evangelio. Y él fue. En otras palabras, a Cornelio se le dijo: busca a Pedro. Y ambos, se puede decir, acataron las órdenes que se le dieron. Muchos quieren el poder, o el poder del Pentecostés, o un avivamiento, pero pocos están dispuestos a caminar en la sumisión que éste provoca. Dios derramará de su espíritu sobre una iglesia que le anhele y sobre una iglesia, vamos, que le obedece. Antes del derramamiento siempre hay instrucciones. Antes del fuego siempre hay direcciones. Antes del milagro siempre hay una respuesta. Me refiero a una actitud correcta. Si Pedro no obedece, Pentecostés no llega a la casa de Cornelio. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero se detienen en ocasiones por las actitudes que podamos tener. Yo quiero invitarle que se ponga de pie un momento. Voy a decir algo que no puede ser polémico, pero que yo lo he entendido. Hay ocasiones que necesitamos rendir nuestra razón y someternos al Señor. Así de sencillo. Tú puedes justificarte o disfrazarte de convicciones espirituales, pero yo creo que Dios es más grande que mi forma de pensar, que mi teología, más amplio que mi cultura, más misericordioso que mis juicios. Y cuando Pedro ve todo lo que está sucediendo en Hechos 11 y 16, como decimos luego, le cayó el 20. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo y termino con esto. Dios escogió un pueblo, Dios escogió un lugar y una fecha, pero en este tiempo Dios ha escogido una iglesia para manifestar su gloria. Dios ha escogido una iglesia para manifestar su gloria. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, dijo Isaías. Y aquí que tinieblas, lo que está viendo alrededor suyo, y oscuridad a las naciones, mas sobre ti
será vista mi gloria. Podemos decir entonces que Dios quiere hacer algo hermoso, poderoso en nuestras vidas. Voy a decir algo que no había pensado hablar. El problema de muchos creyentes, hermanos, es que han contristado el Espíritu Santo. Contristar significa afrentar, detener, impedir. Y dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra salvación. Está diciendo, necesitamos estar en una relación correcta con Él, en una actitud que glorifique a Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos, por favor. Wow. Santo. Santo. Cierra sus ojos.